Hola estudiantes de la Escuela de Discipulado, para mí es un honor estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar sobre la Escuela de Marta. Vivir por fe significa saber y creer las promesas que Dios nos ha dado. ¿De qué nos sirve conocer las Escrituras si no creemos en ella o ponemos nuestra fe en práctica para que las Escrituras se hagan una realidad en nuestra vida? Y quería iniciar con esta frase porque más adelante vamos a entender un poco más de lo que significa esta frase y por qué la estoy compartiendo. Cuando Jesús vino, no solamente enseñó palabra, también se dedicó a hacer milagros, prodigios, sanidades, señales. Eso era el modelo de Jesús. Esa era la doctrina que Jesús enseñaba a la gente, lo que enseñó a sus discípulos. Pero ¿por qué el tema se llama la Escuela de Marta? Y es que hoy vamos a aprender cómo Marta fue enseñada por Jesús y qué cosas podemos aprender de la historia de Marta. Vemos a Marta en una parte de la palabra del Señor, afanada y turbada, pero también vamos a ver en este momento en otra etapa a Marta. Y yo quiero que ahí donde ustedes están, recuerden el caso del paralítico que bajaron por el techo porque él no tenía la cercanía directa para llegar a Jesús y poder recibir su milagro. Y hay algo muy especial o realmente que debemos de poner mucha atención para poder introducirnos al tema, y es que Jesús, al ver la fe de este hombre, lo que le dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces, cuando Jesús dijo eso, la gente se escandalizó. Todas las personas que estaban alrededor se escandalizaron, no por el milagro que Jesús había hecho, sino porque Jesús le dijo a ese hombre: tus pecados te son perdonados. Y es impresionante ver cómo en aquel tiempo no se debatía la sanidad o los milagros, porque ya había un antecedente de profetas donde ya se habían realizado milagros, pero sí se cuestionaba y la gente se escandalizaba por el hecho de que la gente recibiera perdón de pecados. Lucas 5 del 17 al 21 dice así, y yo quiero que abran su folleto y me acompañen a esta porción de la palabra donde dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Habla de que el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es impresionante ver cómo la gente, como lo hablábamos al principio, se escandalizó por el hecho de que Jesús le decía que sus pecados habían sido perdonados. Y ahí leemos claramente cuando le dicen: ¿qué son esas blasfemias que estás diciendo? Y nunca íbamos a ver debatiendo tal vez la sanidad. Bueno, creo que sí, una vez fue debatida y lo recuerdo ahorita, cuando Jesús sanó en el día de reposo. Y el Señor trae a mi mente ahorita esta porción de la palabra cuando Jesús les dice a ellos que el día de reposo fue creado para el hombre, no el hombre para el día de reposo.
cuando Jesús sanó enfermos en ese día y todos los que estaban alrededor lo señalaron también. Esa no era la doctrina de Jesús, como la que estas otras personas tenían. Y más adelante vamos a hablar sobre esa palabra doctrina, pero quiero que continuemos. Y quiero ahora venirnos 2000 años después de este acontecimiento, que antes se debatía el perdón de pecados, pero 2000 años después en la iglesia del Señor se debate más la sanidad que la salvación. Porque en nuestros países, ahora en día, ya sean protestantes, católicos, todas las personas que creen en la Trinidad, en Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay algo que compartimos en común, y es que todos estamos conscientes y reconocemos que Jesús vino al mundo para morir por nosotros, entregarse en esa cruz por nuestros pecados, que nuestros pecados son perdonados y que somos salvos por gracia, por la fe y por la gracia. Eso no es algo que se cuestione o la gente se escandalice cuando decimos el Señor te va a perdonar si te arrepentís de corazón. Pero sí, muchas veces la sanidad es puesta en debate. Yo quiero que piensen ahí y yo creo que todos estamos de acuerdo. Nadie absolutamente discute si la salvación es eterna, si que si recibimos a Jesús nos vamos a ir al cielo. ¿Por qué? Porque todos creemos completamente en eso. Pero en los milagros de sanidad, ahí a veces sí tenemos un problema. Yo creo que lo que está pasando o lo que puede pasar para en esos momentos y con estas personas que tal vez, yo sé que nosotros no, pero que tal vez dudamos o no creemos completamente en estas cosas o tenemos nuestras duditas por ahí o ponemos en una balanza, es que tal vez lo que puede haber es un acomodamiento de la fe. Muchas veces nos volvemos más estudiosos de Dios que creyentes de Dios. Y realmente debería de haber un balance. Con esto no quiero decir que está mal estudiar la palabra, que no es correcto conocer la doctrina, que no es correcto conocer lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, porque nuestra doctrina en la fe cristiana de eso se trata. Está totalmente establecida y arraigada en lo que Jesús nos enseñó por medio de la palabra. La doctrina más sana que podemos encontrar está en los 4 evangelios, ahí. Lo que pasa que a veces esta palabra o esta frase de la sana doctrina es usada de manera incorrecta para señalar a las personas, pero no debería de ser así porque Jesús no nos enseñó eso, al contrario. Entonces, para continuar, y quiero leer algo acá que realmente impacta mucho mi corazón y dice: en general en la iglesia del Señor hay poca fe para ver las manifestaciones de su poder. Hoy en día es necesario retomar alguna enseñanza que hemos perdido. La fe para ver sus milagros es muy importante y es totalmente cierto. Y era como decía al principio, ¿de qué nos puede servir a cada uno de nosotros conocer de pies a cabeza las escrituras, lo que dijo Jesús, pero si no ponemos en práctica nuestra fe para que eso se cumpla en nuestra vida, pero no solo en la nuestra, sino que en la vida de otros? Porque Jesús en su palabra también dijo que mayores cosas aún nosotros haremos. Por lo tanto, también nosotros podemos hacer lo que Él hizo y aún más, porque Él lo dijo. Pero hay algo que necesitamos para poder cumplir eso y se llama fe. Y en el siguiente punto, que ahí lo pueden ver en su folleto, vamos a hablar de fe y doctrina. Ahora sí nos vamos a introducir en la historia de Marta. ¿Por qué? Y es por esta razón que el tema se llama La Escuela de Marta y vamos a hablar el por qué Marta aparece en este tema y por qué ella es el personaje central. Yo quiero dar un pequeño significado de lo que significa la palabra doctrina, porque a veces no lo conocemos. Esto no está en nuestro folleto, pero sí lo preparé para poderlo compartir con cada uno de ustedes. La doctrina en sí, según el diccionario, es un conjunto de enseñanza, instrucciones dadas por una persona
en específico. Si hablamos de la doctrina de Jesús, porque hay diferentes doctrinas, eso es otro tema, pero para entrar un poquito en contexto, si hablamos de la doctrina de Jesús se basaba en fe, se basaba en milagros, se basaba en prodigio, en salvación, en arrepentimiento, se basaba en hacer discípulos, se basaba en la llenura del Espíritu Santo, porque incluso Él en Hechos nos enseña eso y cierra su ministerio de esa manera. Entonces, cuando nosotros digamos, o nos preguntemos, o nos pregunten, ¿qué es eso de la doctrina? ¿Qué es la doctrina? ¿Cuál es tu doctrina? Nuestra doctrina es la del Señor Jesucristo, la que está establecida en su palabra. Cuando nosotros aprendemos a vivir en la sana doctrina, y yo sé de que esta es una frase que hemos escuchado de una manera mal interpretada y mal usada, y no está mal utilizarla, pero sí con la intención y de la manera correcta. Cuando nosotros vivimos, reiterando lo que les dije, en la sana doctrina, es vivir según la enseñanza de Jesús, según la enseñanza de Cristo. Toda enseñanza se basa sobre el fundamento que Él estableció. Así que ya no va a quedar ninguna duda sobre lo que es la doctrina que nosotros creemos y hacemos, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Ahora sí, fe y doctrina. Y vamos a leer Juan 11. Y ahí en esta historia del 17 al 27, y lo quiero leer para que entremos en contexto de lo que Marta habló con Jesús. Y esto es un poco de la historia de Marta, Jesús y Lázaro. Dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más bien sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ahora vamos a desglosar esta conversación y este momento que Marta tuvo con Jesús. En el capítulo 11 de Juan nosotros encontramos la historia de la resurrección de Lázaro, básicamente. Y un momento en donde Marta viene y no cuestiona a Jesús, sino como que le dice entristecida, me imagino yo en ese momento, porque yo me lo imagino: Señor, si vos hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y acá en su folleto ustedes pueden ver que no solamente eso le dijo en el capítulo 11 y en el 22, sino que también le dice: ahora sé que todo lo que pida a Dios, te lo dará. Le dijo ella a Jesús. Cuando Marta dice eso, es que ella no solamente conocía algunas cosas de Jesús, ella realmente lo conocía bien y había aprendido bien de él, porque sabía que la oración y el poder intercesor que había en Jesús, por eso le menciona que todo lo que le pida a Dios, Él te lo va a dar. Yo creo que Marta en ese momento le debe haber dicho: si hubiera estado aquí y le hubieras pedido a Dios que resucite en ese momento, Él resucita, porque ella sabía que así podía acontecer. ¿Qué pasaba? Marta reveló toda la doctrina y la enseñanza que ella sabía. Ella reveló toda la enseñanza, porque acuérdense que la palabra doctrina, un conjunto de enseñanza. Ella en ese momento lo que dijo fue todo lo que ella sabía. Pero Jesús le dijo: no te preocupes, Martita, Lázaro va a resucitar, tu hermano va a resucitar. Pero que ella vino y le contestó con otra cosa. Ella le contestó con otra doctrina, le contestó con otra enseñanza.
Sí, le dice, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Ella sabía que Lázaro iba a tener otra vida, una vida eterna. Sí, le dice, yo sé, él va a resucitar en el día postrero, en esa resurrección. Le estaba contestando a Jesús con otra doctrina. ¿Por qué Marta conocía la doctrina? Porque ella había compartido el tiempo con el Señor Jesús. Pero ¿qué le dice el Señor en ese momento? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Y ella le dijo, sí, yo creo que eso así va a ser, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y Marta conocía la revelación. Marta tenía la misma revelación que tenía Pedro, cuando Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo. Eso le dijo Marta en ese momento. Tenía la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios. Ella tenía doctrina, ella tenía conocimiento, pero no sabía cómo usar esa doctrina, no sabía cómo usar lo que ella conocía. Ella no sabía cómo usar toda esa enseñanza. Marta no era una mujer que en ese momento se estaba dejando rodear o acorralar por su fe. No, sino que cuando Jesús le decía algo, ella contestaba con otra revelación, ella contestaba con otra enseñanza. Y no es que esté mal que ella conociera, o pongámonos ahora nosotros en nuestro contexto, no esté mal que conozcamos la palabra del Señor, no está mal que conozcamos la escritura de pies a cabeza, como se los decía. Eso no está mal, eso es bueno y debemos de hacerlo como cristianos. Pero no olvidemos que nosotros vivimos por fe y llevamos una vida por fe. Y eso es lo que Dios también quiere, que nuestra fe sea utilizada para que todo lo que esté escrito sea hecho en nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Cuando nosotros actuamos por fe y no dejamos que nuestra fe nos envuelva, somos llevados a un nuevo nivel en nuestra vida. Muchas veces la doctrina, el conocimiento, las enseñanzas son una de las mayores excusas que nosotros podemos llegar a tener como cristianos para no poder vivir en fe, para no poder vivir y caminar sobre la fe y ver milagros, prodigios hechos en nosotros, pero también en otros a través de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra mente llena de conocimiento, pero nuestro corazón y a nuestro ser a veces le falta fe. Y esto era lo que le estaba aconteciendo a Marta. Pero Marta estaba aprendiendo, estaba en la escuela, así como nosotros ahorita. Así que vamos a continuar. Los milagros son más que un asunto doctrinal, son un asunto de fe, son un asunto de creerle a Dios con todo el corazón. Nosotros no debemos afanarnos por un milagro, pues no es el afán, sino la fe la que trae la sanidad. Es la fe la que provoca la sanidad. Y quiero traer a memoria cuando la mujer con flujo de sangre es sanada. Ella dice que iba en medio de la multitud y tocó el manto de Jesús. Ella dijo, si tan solo toco el borde del manto de Jesús, voy a recibir mi milagro. No fue la doctrina la que sanó a esa mujer, fue su fe. Tal vez ella no tenía el conocimiento, la enseñanza de Jesús, porque tal vez no era una mujer que andaba tan cerca de Jesús como lo andaba Marta, pero sí tuvo fe y recibió su milagro. Y eso es maravilloso. Realmente es espectacular. Vamos a continuar. Y yo quiero que sigamos en el versículo 38 al 40, igual en el mismo capítulo de Juan 11. Dice así, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, hiede ya, es de 4 días. Jesús le dijo, miren con lo que le contesta Jesús.
Ahí tenía la fe abajo la Martita. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Muchas veces nosotros somos quienes tenemos esa piedra en el corazón, que Jesús quiere quitar para poder manifestar su gloria en nuestra vida, ¿verdad? Entonces hoy Jesús nos está haciendo el llamado que quitemos esa piedra que nos hace estorbo para poder recibir los milagros, que quitemos ese estorbo de nuestro corazón para que no solo estemos llenos de conocimiento, que si no estemos no solamente llenos de conocimiento, sino que también llenos de fe, ¿verdad? Amén, diga ahí donde usted está. Ahora, el siguiente punto, luego de fe y doctrina, es honra para ver milagros. Ese es el segundo punto. Punto número 1, fe y doctrina, que ya lo abordamos en el tema de Marta. Segundo punto, honra para ver milagros. Y yo quiero que me acompañen a leer Marcos 6, del 1 al 6. Y aquí hay una revelación muy poderosa y quiero que pongan mucha atención. Dice, salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su propia casa. Y no pudo hacer ningún milagro allí, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y aquí hay una gran enseñanza que muchas personas han malinterpretado y han concluido que Dios no los puede usar en su familia, en su ciudad, porque no hay profeta en su propia tierra. Pero si eso fuera así realmente, ningún pastor viviría en su país, ni enseñara ni tuviera iglesia en su país, porque no sería profeta en su propia tierra. Entonces, eso no es lo que el Señor dice, sino que el mensaje es que la incredulidad de la gente fue reflejada en la poca honra que Jesús recibió. Y si nosotros queremos ver milagros, debe existir honra hacia el siervo de Dios que está ministrando los milagros. De lo contrario, Dios no se va a poder manifestar. Jesús dice que se quedó asombrado de la incredulidad de ellos y no pudo hacer milagros ahí. No porque estaba en su propia tierra y donde todos lo conocían. No, él no pudo hacer milagros porque no hubo honra hacia él. ¿Y por qué? Porque la gente no creyó. Dice que él hizo milagro en alguno, imponiendo las manos sobre ellos. Recuerden que Jesús no solamente imponiendo manos sanaba a la gente. No, él ni siquiera imponía manos y la gente sanaba, solo por creerlo. Dice que en esta parte de la historia que él impuso manos sobre algunos y los sanó. Eso sí tuvieron fe, pero la mayoría no lo estaba teniendo. Por eso en ese lugar él no pudo seguir sanando a las personas y haciendo milagros sobre ellos. Jesús era perfecto y en él nosotros no podíamos encontrar algo de qué culparlo, pero aún así a Jesús lo deshonraron. Y ahí la palabra de Dios nos lo enseña. Donde hay deshonra no está Dios. Todos podemos ser usados por el Señor y debemos honrar a los demás. Para poder ver los milagros debemos de tener fe y honra. Amén. Así es. Creo que esto es algo muy importante porque a veces se nos olvida incluso que la persona que está a nuestro lado puede ser usada por el Señor para obrar milagros. Jesús era perfecto, nosotros no lo somos, pero si hay algo que debemos de aprender a hacer es dejar a un lado
y olvidar los defectos que tienen las personas. Pero si Dios lo ha puesto en un lugar para ser usado y hacer milagros con su poder, con la manifestación de su poder en la vida de la gente, nosotros debemos de aprender a creer. Pero no solo creer, sino que también honrar. Él se manifiesta a través de nosotros. Él se manifiesta a través de las personas que están a nuestro alrededor. Cuando yo creo que Jesús, que el Señor me puede usar, tengo fe, pongo mi fe en práctica, oro, Jesús puede obrar a través de mí y a través de los demás. Por eso nosotros no debemos de concentrarnos en los errores de las personas, no, sino siempre creer en ellos y que pueden ser usados por Dios. Pero también creo que este mensaje es algo muy personal, que tus defectos, tus errores no te hagan dudar que el Señor puede usarte, que el Espíritu Santo está sobre tu vida, que la unción del Espíritu Santo está sobre tu vida para obrar milagros, maravillas, señales y prodigios, como también Jesús lo hizo. La santidad no implica carencia de defectos. Sin embargo, quienes nacimos de nuevo llevamos dentro al Hijo de Dios, quien se glorifica en nosotros. Y esto realmente es impresionante. Y quiero concluir leyendo la última parte de lo que aparece en el tema de la escuela de Marta ahí en tu folleto también. Y dice así: hay quienes no saben cómo entrar en la presencia del Señor porque piensan en sus defectos y se sienten indignos. Pero cuando se acercan a Él, entran a su presencia creyendo que por la virtud de Jesús tienen entrada libre al trono de la gracia. Solo así nosotros podemos ver el poder de Dios manifestarse grandemente. Por último, quiero decirte algo que ha impactado muchísimo mi corazón y no quiero dejarlo de compartir. Que nuestro conocimiento no sea estorbo alguno para nuestra fe, pensando que porque ya lo sé, entonces lo creo. No es así. Ver milagros no solamente depende de lo que sabemos, sino de lo que estamos convencidos que Dios puede hacer. Gracias y que Dios te bendiga.